Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Pues bueno, les saluda el ingeniero Eder Angulo, director de ventas de Steve Lab Sistemas para Laboratorio Clínico. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos poder darles la bienvenida a una sesión más que Steve Lab Software para Laboratorio Clínico, pues genera mes con mes de forma gratuita para apoyar a lo que es el conocimiento al área de laboratorios clínicos. Eh, Como ya saben, es el diagnóstico por laboratorio de las neoplasias linfoides, pero antes de comenzar, químicos, me gustaría expresar mis sinceros agradecimiento al especialista en hematología diagnóstica por laboratorio y maestro en dirección y administración de hospitales, Eduardo Alberto Burelo López, y pues claro, a ustedes por aceptar la invitación a esta conferencia que será de mucho beneficio para la profesión. Espero que lo disfruten a todos y pues les agradezco nuevamente. Sean bienvenidos, sea bienvenido químico Eduardo, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Químico me escucha? Sí, le escuchamos perfectísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, usted dirá si ya iniciamos. Adelante, adelante, adelante. Voy a dejar de compartir y usted tiene toda la sesión Nuevamente. para usted completa. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a Steve Lab, Sistemas para Laboratorio, por la oportunidad que me da. Y pues el representante de Hematolab Diagnostic. Y espero que esta plática, más que pues generar dudas, puedan utilizarla en sus respectivos laboratorios para poder encaminar diagnósticos. Y bueno, en este libro, que se publicó en el año 2017, la última edición, pero que finalmente han habido varias modificaciones, no tanto en la parte morfológica, pero sí, sobre todo, en la parte genética y en la parte de la morfología, como sucedía en los años 70 u 80. Ya ahora disponemos de otros estudios que, repito, nos permiten establecer el diagnóstico de manera definitiva, pero además nos permiten pronosticar el comportamiento de estas enfermedades. Eh, Actualmente, con 2 o 3 estudios, son suficientes para poder establecer el diagnóstico, y uno de ellos, y quizás el más sencillo por la posibilidad que tenemos para obtener la muestra y poder analizarla, son los estudios morfológicos. De ahí tenemos los estudios genéticos y posteriormente los estudios moleculares. Muchas de estas neoplasias van a querer poder establecer el diagnóstico, ¿no? Y bueno, actualmente nos vamos a enfocar en estas neoplasias, en las neoplasias linfoides, tanto B como T. Es obvio que no vamos a poder abordarlas todas por 2 razones. La primera, y quizás la más importante, es porque no todas son frecuentes. Y la segunda es porque algunas no hacen fase leucémica, es decir, no pasan de generar esas mutaciones que le permiten despegarse del tumor original y pasar a la sangre, y entonces ya no es terreno del hematólogo, ya no es terreno del morfólogo, es terreno estrictamente del anatomopatólogo. Entonces vamos a hablar de aquellas que realmente sí tienen una infiltración en la sangre periférica, que realmente tienen una infiltración en médula ósea, pero que además a través de la morfología podemos orientar el diagnóstico. Y bueno, a pesar de que las neoplasias linfoides tienen las mismas mutaciones que las neoplasias hematopoyéticas mieloides o cualquier otro tipo de cáncer, es decir, genes que están asociados a la alta tasa de proliferación celular, como son los oncogenes, o genes que están asociados a la supresión de un tumor, que se conocen como genes supresores de tumores, o bien genes que están asociados a un paro en la maduración, o genes que están asociados a una supervivencia. Pues finalmente la forma como se ha establecido la clasificación de estas neoplasias depende obviamente de la maduración normal. Entonces es necesario recordar cómo se va llevando a cabo la maduración de las células B y de las células T, que en esta ocasión vamos a hablar estrictamente solamente de las células B.
¿no? Sabemos que en la médula ósea, en donde se alberga una célula que conocemos como célula troncal hematopoyética, tronco hematopoyética o stem cell, a partir de ciertas órdenes que recibe por citocinas, por microRNAs, entre otras cosas, factores de crecimiento, le permite una derivación hacia la línea linfoide o hacia la línea mieloide. En este caso, un progenitor linfoide común va a dar origen a precursores B, que prácticamente hacen este proceso de recombinación genética en la médula ósea, pero otros van a migrar hacia el timo, donde van a hacer un proceso exactamente similar, una recombinación de genes, una recombinación genética, pero en el timo es en el caso de las células T, ¿no? Entonces aquí tenemos ciertas características morfológicas, como es una cromatina más o menos fina, pueden haber nucleolos, no son tan evidentes, un citoplasma basófilo porque está generando finalmente cierta cantidad de proteínas. Cuando se logra todo este fenómeno, que repito, se está llevando a cabo en la médula ósea o en el timo, dependiendo si es B o T, pues estas células van a sufrir ciertos cambios bioquímicos, morfológicos, genéticos, moleculares, que van a permitir que estas células se conviertan en esas células pequeñitas que vemos en la sangre periférica, con escaso citoplasma, con una cromatina gruesa, citoplasma totalmente agranular, sin presencia de nucleolo, y esos linfocitos pequeñitos que bien nos han orientado los inmunólogos para decir que son células vírgenes, pues van a utilizar la sangre como un medio de transporte para poder llegar a estos sitios de presentación antigénica como son los ganglios linfáticos, como son, por ejemplo, algunos tejidos linfoides asociados a la mucosa, incluso el vaso como tal, ¿no? En donde van a requerir, por supuesto, de un antígeno para que estas células puedan madurar y va a haber una interacción entre esta célula B, entre el linfocito pequeño B y el linfocito T. Tener en consideración que esta interacción entre el linfocito B y T pues no sucede en la sangre. Todo esto sucede en un tejido que, repito, los más importantes quizás por la cantidad de antígenos que se encuentran ahí serían los ganglios linfáticos, motivo por el cual cuando hay una infección o cuando hay un proceso neoplásico que involucra las células B, pues son los ganglios linfáticos los que van a estar afectados, ¿no? Además de otros sitios de presentación antigénica. Una vez que este linfocito B ha recibido esa señalización por parte de los linfocitos T, pues va a formar un folículo en los ganglios linfáticos que va a estar conformada por células que rodean a ese folículo y se conocen como células del manto, y otras células que se van a encontrar en el centro germinal tratando de hacer una inmunoglobulina primero más eficiente y segundo que se logre despegar, ¿no? Hacer un anticuerpo de más alta afinidad. Esta célula del manto finalmente se va a convertir en un centroblasto, que va a ser ese proceso de hipermutación somática y cambio de clase. Una vez que lo logra, se convierte en un centrocito. Ese centrocito va a probar ese receptor o ese anticuerpo que ha logrado y pues lo va a probar con los antígenos que se encuentran presentes en esas células que se llaman células dendríticas no fagocíticas de Nosal. Una vez que prueba ese anticuerpo y si lo logra de manera correcta, se va a convertir en un inmunoblasto B, que va a generar una gran cantidad de inmunoglobulinas y finalmente esto se va a convertir en una célula plasmática totalmente madura y funcional como las conocemos, ¿no? Esta es la razón por la cual es necesario que se comprenda que la hematología no es una ciencia aislada, todo lo contrario, es una ciencia que requiere de muchos conocimientos de bioquímica, biología celular, biología molecular, inmunología, histología, para poder comprender el camino de esta maduración que, como pueden ver, la mayor parte de ella se lleva a cabo en los tejidos y muy poco realmente podemos ver en la sangre periférica. Y en ese sentido, pues la Organización Mundial de la Salud ha dicho, bueno, todo va de lo que tú tengas en la sangre o en la médula ósea va a depender, la leucemia que tú tengas, la neoplasia linfoide que tú tengas en la sangre periférica va a depender del tipo de célula a la que se parezca en una maduración normal, ¿no? Si lo que usted tiene en la sangre periférica son células que se parecen a los linfoblastos, pues probablemente lo que tenga es una leucemia linfoblástica aguda B o T, ¿no? Si lo que tiene, por ejemplo, son estas células pequeñitas como las que ustedes ven en la sangre de manera normal, pero con una tasa de proliferación mucho mayor, pues entonces probablemente estaríamos hablando de una leucemia linfocítica crónica B. Si lo que tenemos son células que se parecen a las células que están en el manto del folículo linfático, si está en la sangre, pues entonces probablemente tendremos un linfoma de células del manto en fase leucémica, es decir, ya infiltró la sangre periférica. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la última etapa de maduración, en donde vemos en los pacientes que tienen, por ejemplo, una neoplasia de células plasmáticas, conocida como mieloma de células plasmáticas, pues va a involucrar el aumento en el número de estas células plasmáticas en la médula ósea. Entonces, como pueden ver, la morfología todavía sigue siendo
parte importante para el inicio del diagnóstico, no para el diagnóstico definitivo, pero sí para iniciarlo. Y entonces decíamos, todo va a depender de quién vea realmente la morfología. Si la ve un anatomopatólogo en un sitio localizado, pues seguramente le llamará linfoma. Pero si la ve una persona que revisa la morfología a través de la sangre periférica o de la médula ósea, pues seguramente le va a llamar leucemia o linfoma en fase leucémica. Es decir, ha adquirido mutaciones adicionales que les permiten despegarse del tumor original y ya pasan a la sangre periférica. Tener en consideración que todas estas mutaciones que han sufrido para poder llevar a cabo esta alta tasa de proliferación celular hace que a medida que vaya avanzando el cáncer adquiera mayor cantidad de mutaciones y por lo tanto eso probablemente a futuro pueda dar una refractariedad al tratamiento, ¿no? Entonces, siempre que tenemos una biometría hemática, pues por supuesto hay que revisar los datos numéricos. Las neoplasias linfoides, en realidad no lo podemos clasificar como leucemias agudas o leucemias crónicas, como sucede, por ejemplo, en las neoplasias mieloides, porque el comportamiento es muy heterogéneo, pero sí podemos saber cuál es el comportamiento clínico, ¿no? Mientras que la leucemia linfocítica crónica B, que vamos a ver más adelante, es muy indolente, la leucemia linfoblástica aguda B es más agresiva, ¿no? Tiene un tiempo más corto para poder infiltrar y dañar múltiples órganos en el paciente. Entonces, siempre que vemos una biometría hemática, debemos de evaluar las 3 líneas sanguíneas, la hemoglobina, las plaquetas y los leucocitos. Las leucemias crónicas, o que les ha denominado la OMS las neoplasias en maduración, se caracterizan por tener pocas citopenias, no ser tan profunda, pero además tener una alta tasa de células linfoides, de características monótonas, es decir, es una estampita que se está repitiendo prácticamente. Y entonces, siempre que vemos una proliferación linfoide eh, o vemos una inversión en la relación neutrófilos-linfocitos, lo que debemos de definir para describir lo que estamos viendo son estas características que hemos aquí colocado de manera intencional. Es decir, ¿qué es lo que está observando? Primero, el tamaño celular. ¿Es una célula pequeña, es una célula mediana o es una célula grande? Y el tamaño, pues puede compararlo incluso con los eritrocitos. Vean, por ejemplo, estas células que provienen de una neoplasia, que seguramente muchos de ustedes ya lograron reconocer, pero vean el tamaño de estas células, son células de pequeño tamaño. ¿Estamos? Luego tendríamos que ver el patrón cromatínico, si es una cromatina fina o es una cromatina gruesa. En este caso, ustedes logran ver que hay grumos de cromatina como si fuera un piso totalmente que tiene protuberancias, no es un piso totalmente plano, sino que tiene protuberancias, y estas protuberancias indican que la cromatina está compactada, que está cerrada, que está gruesa, que de ahí no podemos extraer esta información, así que hablaríamos de una cromatina totalmente gruesa, ¿no? Presencia o no de nucleolos, no todas las neoplasias que involucran a linfocitos van a tener nucleolos, por ejemplo, en este caso no vemos presencia de nucleolos. Irregularidades nucleares, por ejemplo, hendiduras nucleares, eso es muy frecuente encontrarlas, por ejemplo, en el linfoma de células del manto en fase leucémica, o el linfoma centrofolicular, sobre todo cuando involucra a los centrocitos. Muy rara vez vemos esas protuberancias o esas hendiduras en la leucemia linfocítica crónica B, aunque también está reportado y también lo hemos visto. Cantidad de citoplasma, y eso tendría que decir si es escaso, moderado o abundante. En este caso, vean que la relación núcleo-citoplasma es más o menos 1:1, es decir, tiene muy escaso citoplasma, ¿no? Color de citoplasma, y aquí vamos a tener un grandísimo problema porque mientras los hombres tienen una paleta de colores muy reducidas, la realidad es que las mujeres tienen una cantidad de colores exagerada, ¿no? Y eso es muy bueno, pero en hematología no lo es tanto. Entonces debemos de prácticamente seccionar que los colores van a ser grisáceo, ligeramente basófilo o ligeramente azul o intensamente basófilo. Perdón, se escucha un audio. Si me cierran el audio, por favor. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, podría ser ligeramente basófilo, no es tan basófilo. Hay que saber si tiene presencia o no de gránulos azurófilos, que en este caso vean, en el citoplasma no hay presencia de gránulos azurófilos. Presencia de vacuolas citoplásmicas, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda B o el linfoma de Burkitt, algunas de ellas se caracterizan, sobre todo el linfoma de Burkitt se caracteriza por tener múltiples vacuolas citoplásmicas, que es lo que llama mucho la atención, y por supuesto proyecciones citoplásmicas como vellos, pelos o incluso bleps, que son esas como orejitas de Mickey Mouse que a veces le salen a un tipo de neoplasia que se conoce como leucemia prolinfocítica de células B. Así que estas son las características morfológicas que usted debe describir prácticamente en su reporte de hematología. Probablemente hayan diferentes formas de reportar.
Sin embargo, a mí se me hace esta la más apropiada porque recuerden que esta parte de la morfología en realidad no fue un, eh, digamos, algo que nos hayan heredado los hematólogos, sino más bien los anatomopatólogos que empezaron a revisar la sangre periférica en búsqueda de algo que los pudiera ayudar a establecer el diagnóstico, porque muchas veces las características clínicas como tal pueden ser muy similares y eso nos pudiera estar hablando hasta de una condición reactiva y por lo tanto los hallazgos morfológicos pueden orientar al diagnóstico de estas enfermedades. Iniciamos con esta, vean, son células monótonas, es decir, tienen un tamaño más o menos similar, una morfología más o menos similar. Si ustedes se dan cuenta, no tiene el tamaño de un eritrocito, está un poquito más grande, pero sigue siendo células pequeñas, son células de pequeño a mediano tamaño. Tienen una cromatina no como la que habíamos visto en el pasado. Esta cromatina, vean que es totalmente plana, es como si tuviera un piso totalmente plano, no hay protuberancias encima de esto que conocemos como núcleo. Perdón, pero las imágenes Perdón. no se ven, está minimizada su diapositiva hace hartos minutos ya. Caray, vamos a ver. No me habían comentado. Ahí se ve, vamos a ver. Déjenme ver. ¿Ahí se ve? Sí, No, está correcto. Lo que pasa es que deben de fijar su pantalla para que le den prioridad a la pantalla de presentación. Por eso es que no lo pueden observar, sino se van los recuadros. Entonces recuerden fijar la pantalla en cada dispositivo que estén utilizando. Así. Adelante, De Químico. acuerdo. Muchas gracias. Si ven que no se ve la pantalla, con toda la confianza del mundo, ustedes díganmelo, yo paro, ¿sale? La intención es que veamos morfología. Entonces decíamos, estas células son de pequeño a mediano tamaño, una cromatina que si ustedes se dan cuenta es totalmente plana, no hay protuberancias encima del núcleo, sino que todo se ve plano. Pueden haber nucleolos, pero no son nucleolos muy bien definidos, son nucleolos que apenas se ven, ¿no? Y en el contexto de un cuadro clínico, que es un cuadro agudo, es decir, tenemos anemia profunda o por lo menos moderada, tenemos trombocitopenia, tenemos neutropenia, que son las citopenias que comúnmente evaluamos, y además de las características clínicas, pues entonces podemos pensar que se trata de una, en este caso, de una leucemia linfoblástica aguda, que habría que ver si es de estirpe B o de estirpe T, ¿no? En el laboratorio tenemos tinciones citoquímicas que la realidad es que poco a poco se han dejado de utilizar. Vale la pena tenerla en el primer nivel de atención porque no contamos con un citómetro de flujo. A veces cuando me ha tocado recibir clases de los maestros que nos dicen, no, pues háganle una citometría de flujo, háganle una citogenética, háganle un estudio de biología molecular, háganle una secuenciación de genes. Y por Dios, cuando estamos en el primer nivel de atención, la realidad es que nos tenemos que adaptar a lo que tengamos. Y lo que tenemos es la vieja pero confiable morfología que inicia el diagnóstico y, por supuesto, si tenemos las tinciones citoquímicas, estas nos pueden orientar muchísimo. En este caso, estas células linfoides, como cualquier célula linfoide, pues por supuesto, al no ser células fagocíticas, no van a expresar en ninguno de sus estadios de maduración mieloperoxidasa y entonces la mieloperoxidasa en estos casos es totalmente negativa. A veces estas células pueden tener vacuolas y podemos utilizar esta tinción como la tinción de ácido periódico de Schiff, que también es una tinción citoquímica empleada en hematología, en donde pues puede orientar el caso que se trata más de una LLA y sobre todo de estirpe B, porque recuerden que los linfocitos B son positivos para la tinción de Schiff. Entonces, como pueden ver, nada más estamos viendo el cuadro morfológico, no tenemos el cuadro no tenemos más allá de los datos inmunofenotípicos, genéticos y moleculares. Lo que sí hay que decir es que en los años 70, en los años 75, 76, más o menos cuando se establece esta clasificación de las leucemias agudas, fíjense cómo la FAB, a pesar de que pues, no tenían estas cámaras con alta resolución, vean la calidad de imagen en el sentido de que se observa muy bien coloreadas las células, el núcleo, el citoplasma, las vacuolas citoplásmicas, y por fuera de ella podemos ver los eritrocitos. Por supuesto, al tener trombocitopenia es difícil evaluar las plaquetas, me parece que aquí no vemos ninguna plaqueta, pero bueno, quiero que vean la calidad de imagen, porque de repente nos toca, les decimos a los alumnos, bueno, piden apoyo y les decimos, manden una imagen del caso, ¿no? Y resulta ser que la serie blanca está más o menos bien conservada, pero la serie roja está totalmente destruida. No se puede evaluar la serie roja, no se puede evaluar la serie plaquetaria. Entonces, cuidado con eso porque recuerden que nosotros somos totalmente dependientes de la parte técnica. Si la parte técnica no está funcionando bien, definitivamente nosotros no vamos a poder hacer algo
generar un reporte que pueda apoyar no solamente al paciente, sino también, por supuesto, al médico para la toma de decisión, si se deja en un primer nivel de atención o se deriva inmediatamente a un segundo nivel de atención. Entonces, vean cómo la FAP incluso establece, en el pasado, se hacía una subclasificación entre L1, L2 y L3, siendo la más frecuente en los niños la L1, esta que ustedes están viendo aquí, que son células pequeñas, con cromatina moderadamente fina, con nucleolos no muy poco, más bien muy poco evidentes, escaso citoplasma totalmente granular, ¿no? En cambio, la L2 tenía un comportamiento más mieloide, y me refiero a que eran células más grandes, con mayor cantidad de citoplasma, con una cromatina fina, con nucleolos, vean, muy evidentes, y entonces podía uno confundirse en si se trataba de una neoplasia linfoide o una neoplasia mieloide. Claro, estas células eran negativas a mieloperoxidasa. Y por último teníamos la L3, que se caracterizaba sobre todo por la intensa basofilia citoplásmica y las vacuolas, que posteriormente se hizo una subclasificación porque algunos de ellos no estaban haciendo ese proceso de recombinación genética, sino más bien era un estadio más maduro, lo que hoy conocemos como linfoma de Burkitt. Pero todavía hay un grupo que sí son LLA muy bien definidas, que tienen múltiples vacuolas. Actualmente, si usted encuentra una LLA, que es muy frecuente en niños y es más, tiene un mejor pronóstico en niños, por lo menos de 1 a 10 años, pues no hay necesidad de clasificar en L1, L2 y L3 porque se ha visto que no tiene ninguna relevancia clínica en cuanto al tratamiento del paciente. Bien. Y entonces, una vez que se tiene la morfología, pues es necesario sugerir que se hagan estudios como los estudios genéticos y los estudios inmunofenotípicos, los estudios genéticos y los estudios moleculares. Fíjense que uno de los tips que le puedo decir es que todas las neoplasias linfoides, sin excepción, todas, sin excepción, requieren por fuerza de la inmunofenotipificación, es decir, utilizar anticuerpos monoclonales para saber qué tipo de proteínas involucra y a partir de eso darle un nombre. A diferencia de las neoplasias mieloides, que incluso ya tuvimos una plática con el químico Pedro de Asisur, en donde decíamos, no todas tienen la necesidad de pasar por este cuadro por esta parte del diagnóstico de la inmunofenotipificación, ¿no? Pero en este caso, todas las neoplasias linfoides requieren de inmunofenotipificación para establecer el diagnóstico. Y es necesario los estudios genéticos y moleculares, por sobre todo para dar un pronóstico del paciente y muchas veces incluso demostrar una terapia blanco como el BCR-ABL. Perdón, no puedo ver quién escribe, pero si abre su audio creo que tiene alguna pregunta o algo. ¿Sí se ve la imagen? Perdón, químico, ingeniero. Sí, se ve muy bien. Creo Perfecto. que por ahí nos levantaron la mano, pero si gusta al final de la exposición podemos atenderlas. De acuerdo, ok. Entonces, como pueden ver, la inmunofenotipificación en estos casos de neoplasia linfoides todas van a requerir, así que como sugerencia, si es que ustedes encuentran una neoplasia linfoide, pues sugieran el inmunofenotipo, eso todas las van a llevar. Por otra parte, fíjense que algo muy interesante es que la mayor parte de las neoplasias linfoides, casi todas, son de pacientes adultos, casi todas. A excepción, por ejemplo, de la leucemia linfoblástica aguda B y T, que son más frecuentes en niños, pero que también puede estar en adultos, y el linfoma de Burkitt, que se puede presentar también en pacientes pediátricos. Pero de ahí, si tiene un linfoma de células del manto, un linfoma centrofolicular, una tricoleucemia, una leucemia de linfocitos vellosos, etcétera, 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 ninguna de ellas la va a encontrar en un paciente pediátrico. Así que, como pueden ver, la edad del paciente pues nos puede también orientar el diagnóstico, pero es importante porque mientras que en estos casos del LLA, tanto B como T, sobre todo la B, es importante saber que de 1 a 10 años, la verdad que tienen un buen pronóstico, menos de un año están asociados a genes, a las mutaciones en genes, por ejemplo, en MLL, que son de mal pronóstico, que incluso se pueden asociar a mutación en la línea germinal, y más de 10 años ya empiezan a tener, por ejemplo, mutaciones de mal pronóstico como la presencia de BCR-ABL, que si bien es cierto se ve beneficiados con inhibidores de tirosina quinasa, la realidad es que pues sí pueden recaer, ¿no? Sí recaen más fácilmente que el tratamiento con los niños. O pueden desarrollar hiperdiploidía,
hipodiploidías que son de mal pronóstico. En cambio, la hiperdiploidía es de buen pronóstico. Se ha intentado, fíjense muy bien, se ha intentado con la citometría de flujo tratar de dar un pronóstico de estas enfermedades, pero la realidad es que no todas pueden dar un alcance en ese sentido. Lo que sí es un hecho es que si usted utiliza, además de los marcadores que logran demostrar una LLA, B o T, si usted logra colocar dentro de su panel de anticuerpos el CD25 y el CD66C y se expresan en gran cantidad o de manera fuerte, esto se ha asociado bastante con la expresión de BCR-ABL o cromosoma Filadelfia, lo cual estos pacientes tienen específicamente una terapia blanco, es decir, se puede adicionar un medicamento, decíamos, como los inhibidores de tirosinquinasa. Bien, entonces, como pueden ver, la leucemia aguda de precursores B, si bien es cierto, morfológicamente puede ser muy similar, la realidad es que inmunofenotípicamente, genéticamente y molecularmente es totalmente diferente. De ahí que la Organización Mundial de la Salud, pues vean cómo empieza a subclasificar la LLA, tanto B como T, para tratar de, a través de los estudios genéticos y moleculares, poder establecer un pronóstico de la enfermedad. Cada vez este grupo que dice LLAB sin otra especificación seguramente va a ser más reducido a medida que vayamos conociendo aquellas mutaciones que pueden dar un pronóstico para el paciente. ¿De acuerdo? Y quizás este grupo se va haciendo cada vez más grande. Es decir, las leucemias, los linfomas, en el caso de la neoplasia linfoides, pueden ser muy homogéneas morfológicamente, pero, repito, inmunofenotípicamente, genéticamente y molecularmente son muy, muy diferentes. Y eso hay que considerarlo. No es válido, a veces el clínico, incluso el hematólogo clínico, espera hasta el último resultado, aunque tarde un poco más, los estudios genéticos y los estudios moleculares, porque eso es la diferencia entre que el paciente te responda bastante bien al tratamiento y no recaiga durante la quimioterapia, o se vuelvan clonas más resistentes, que ya no pueda actuar algunos de los medicamentos convencionales, a solamente con la morfología y el inmunofenotipo tratar de rescatar al paciente. Eso ya en la actualidad ya no debería suceder, pero repito, también depende de dónde estamos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a comenzar con las neoplasias de células B madura, que en realidad no debería ser células B maduras, debería ser células en maduración, pero bueno, la OMS todavía no lo ha cambiado. Y quiero que vean esta morfología. Vean que son células pequeñas, tienen escaso citoplasma, el citoplasma es totalmente agranular. Por supuesto, este paciente no tenía citopenias, probablemente tenía síntomas B, como pérdida de peso, no queriendo perder de peso, diaforesis o sudoración nocturna, ¿sí? Entonces, quiero que vean cómo son una proliferación monótona, es decir, es una estampita que se está repitiendo. Son linfocitos cuya cromatina está bastante condensada, está bastante compartimentalizada, nos dicen nuestros amigos centroamericanos, o los franceses dicen grumulus, en grumos, o craquelada incluso. Seguramente las mujeres conocen mejor eso que nosotros. Hay una forma de pintarse las uñas que es el craquelado, ¿no? Entonces, para no confundirnos, yo siempre les digo, busquen el caparazón de tortuga, ¿no? Visto desde arriba. Y vean que la morfología es muy propia de esta neoplasia, carece de proyecciones citoplásmicas y eso hay que dejarlo en claro. Una vez que usted haga su reporte de hematología va a decir, se observan abundantes células con cromatina gruesa, condensada, etcétera, escaso citoplasma totalmente granular, sin proyecciones citoplásmicas, porque las proyecciones citoplásmicas están involucradas en otro tipo de neoplasias que tienen que ver con un problema del vaso, del órgano vaso, que puede ser, por ejemplo, linfocitos vellosos, y ya eso cambia totalmente el diagnóstico. Aquí no, aquí el paciente incluso le va a llegar a usted, básicamente porque se hizo una biometría hemática de control, porque quería checarse su glucosa y aprovechó a hacerse una biometría hemática, y entonces usted ve que además de ser un paciente adulto, por supuesto, tiene linfocitosis y que todos los linfocitos o la mayor parte de ellos tienen esta morfología, ¿no? Aquí pueden ver incluso un linfocito granular, que este no pertenece a la clona neoplásica. Los que pertenecen a la clona neoplásica son estos linfocitos con núcleo en forma de caparazón de tortuga totalmente agranular. Una de las cosas que caracteriza esta neoplasia, y eso se dijo mucho antes que Gumprecht hiciera esta descripción tan mala, son estas células destruidas, que algunos les han denominado células en canastas, algunos les han dicho sombras de Gumprecht. Ojalá tengan la oportunidad de leer el artículo original
y se van a dar cuenta que los antiguos morfólogos ya habían referenciado que estas células se destruían fácilmente y que esto podría estar involucrado en el pronóstico de la enfermedad. Y es cierto, hoy sabemos que pues no establecemos el pronóstico viendo células más destruidas, ¿no? Hay otras cosas que nos van a ayudar al pronóstico. Pero finalmente esto es algo que morfológicamente se puede evidenciar y que se debe describir. Se observan escasas células destruidas, moderada cantidad de células destruidas o abundantes células destruidas, sin caer en esa parte de decir sombras de Gumprecht. La realidad es que es copiar y pegar. Gumprecht en la historia no hizo absolutamente nada más que describir lo que ya estaba descrito. Pero bueno, cada quien se hará responsable de sus reportes. La realidad es que aquí sí es muy frecuente verlo. Aquí sí tiene un valor tanto diagnóstico como pronóstico. Si usted lo ve en otra entidad, ni se refieran a ellas, porque probablemente lo que tenga que ver es, más bien lo que sucedió es que usted colocó con mucha fuerza o hizo con mucha fuerza el extendido y por eso se rompieron las células. En este y único caso, usted sí tiene que pues documentar que las células, la cantidad de células que se encuentran destruidas. En ocasiones, y esto es algo raro, podemos ver incluso cristales de inmunoglobulinas, como se ven aquí. Esto fue un caso que nos tocó. No tiene tampoco un comportamiento clínico diferente. La presencia o no de cristales no va a dar un diagnóstico como un comportamiento clínico diferente, solamente es un hallazgo morfológico, que aquí incluso colocamos una de las fotografías que están en artículos, pues que es algo que podemos encontrar, ¿no? Y a partir de la cantidad de prolinfocitos que podemos ver en estas células, pues también podemos hacer una subclasificación para más o menos evidenciar el pronóstico. Recuerden que estas células en un primer momento tienen ciertas mutaciones, pero que a medida que va evolucionando adquieren más mutaciones. Por supuesto, es necesario hacer el aspirado y la biopsia de médula ósea. En el caso de la biopsia, hay que ver el patrón de infiltración. Si es una infiltración focal en grupos, no es tanto problema como si fuera una proliferación difusa, en donde se ve asociado a un pronóstico más grave, a mutaciones que tienen que ver con más gravedad, ¿no? La triada clásica del diagnóstico de estas enfermedades es la expresión de CD5 más un marcador B como CD20 o CD19 más CD23 que está aquí. Esa es la triada clásica. Tiene que reunir por fuerza, y esto es por citometría de flujo con inmunomarcaje, la expresión de un marcador B como 19 o 20, sobre todo 19, CD5 y CD23. Si a usted le falta uno de ellos, ya no es una leucemia linfocítica crónica B. Nos ha tocado ver que hay recibir casos en donde el paciente tiene igual una proliferación linfoide con linfocitos pequeños, entonces le meten el 19 o el 20, le meten probablemente el 23 o 5, uno de ellos pinta, muy poco pero pinta, el otro ni siquiera lo metieron y resulta que tiene expresión de CD10. Esto ya cambia el diagnóstico, porque seguramente estamos hablando de una célula que se encuentra por lo menos en el centro germinal. Entonces también hay necesidad de que el personal de laboratorio sepa más o menos orientar el caso. Hay, por supuesto, marcadores inmunofenotípicos de pronósticos, como son el CD38, el SAP70 y el CD49D, pero eso es por citometría de flujo. En un primer nivel de atención tenemos el sistema de estratificación o de clasificación de Ray y Binet, que eso lo aplica un personal clínico, pero quiero que vean, sobre todo la clasificación de Binet, que es más sencilla, pues atiende al grupo de áreas linfoides que están afectadas y a las citopenias que tenga el paciente. Entonces vean que a medida que va avanzando la cantidad de áreas linfoides y que también eso se asocia a citopenias, pues es de mal pronóstico. Por eso las personas que dicen, no, la leucemia linfocítica crónica B es una neoplasia indolente, mejor ni la trate, déjela así, no, eso es una grave mentira, eso ni se les ocurra decirlos, porque la realidad es que tenemos muchas neoplasias linfoides B con un comportamiento totalmente diferente y que incluso con una clasificación básica que no requiere ni siquiera de estudios genéticos y moleculares, ya se puede valorar un pronóstico de esas enfermedades. Por supuesto, lo ideal es además hacer estudios genéticos o moleculares para demostrar la presencia de alguna de estas alteraciones que nos pueden brindar un pronóstico de las enfermedades. Por ejemplo, la lesión del 13Q14.3, que es la que se presenta en la mayor parte de los casos, vean, es una alteración que está ligado a resultados desfavorables. Esa leucemia linfocítica crónica B necesita por fuerza tratamiento. Es mentira que no se requiere tratamiento para la LLSB. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la especialidad que decía, no requiere tratamiento. No, eso es una mentira. Esto es una leucemia y debe ser tratada como tal. Y los estudios genéticos y los estudios moleculares van a permitir poder estratificar el riesgo del paciente.
Entonces, vean que incluso los pacientes que tienen la cadena pesada y la inmunoglobulina mutado son más sensibles, baja expresión de CD38 y SAP70, son menos sensibles a la estimulación del receptor de células B, hay telómeros más largos, genéticamente son más estables. Pero ¿qué pasa si la IGHB no está mutada? Vean, se asocia a una alta expresión de CD38 y SAP70, responde mucho a BCR, lo que le llegue va a responder y entonces la célula va a proliferar y tiene telómeros más cortos y además son células genéticamente inestables que pueden generar más mutaciones y pasar de una neoplasia que es indolente a una neoplasia más agresiva, una prolinfocítica de células B o un síndrome de Richter, que es el desarrollo de estas, por ejemplo, que puede ser el desarrollo de un linfoma de células B grandes. Entonces quiero que vean cómo son las aberraciones iniciales y cómo se van aumentando estas aberraciones y vean cuando tienen la IGHB no mutada, como está aquí, vean la supervivencia en general, versus aquella que tiene IGHB mutada. Es decir, los que tienen IGHB mutada, que eso lo podemos demostrar a través de técnicas de biología molecular, a través de la secuenciación de genes, por supuesto, si hay posibilidad de hacerlo, pues tienen un comportamiento clínico más favorable. Pero incluso, fíjense, el doctor Alberto Fao, que seguramente algunos de ustedes lo conoce, es el máximo citofluorometrista del mundo, él ha propuesto un sistema también, fíjense, seguir subclasificando aquellas leucemias linfocíticas crónicas B con IGHB mutado. Él dice que no todas tienen un comportamiento similar. A pesar de tener IGHB mutado, hay ciertos patrones que nos permiten identificar cuál va a tener un mejor pronóstico dentro de estas que tienen, ser que estas células logran extender más el citoplasma, incluso se ven proyecciones citoplásmicas. Vean cómo está despelucado. Son células de mediano tamaño, algunos autores dicen tienen núcleos monocitoides, en efecto, parecen monocitos, no son monocitos, pueden tener nucleolo, la cromatina pues es gruesa, tienen abundante citoplasma, que es color grisáceo, totalmente granular, pero lo que llama la atención son estas proyecciones citoplásmicas. Vean esta cómo tiene bastante pelos. Por supuesto, las imágenes que usted está viendo son de un concentrado de leucocitos. La realidad es que vemos muy pocas células a la circulación, por eso tenemos que hacer justamente el concentrado para tratar de evidenciar si es que existen o no estas células. A veces tienen incluso forma de cacahuate, como ven esta fotografía. Entonces, bajo esta morfología, pues una de las cosas que se debe solicitar de sí o sí es un estudio de imagen para valorar el vaso y el hígado. Y es que aquí, esta neoplasia, todo lo que tenga pelo o vello proviene del vaso. Y este órgano va a estar muy crecido, ¿no? Además de los otros estudios que tenemos que realizar, como los estudios inmunofenotípicos, genéticos y moleculares. Vean, por ejemplo, en esta imagen, esto es una inmunocitoquímica, ¿sí? Con un extendido sanguíneo se adiciona un anticuerpo monoclonal, que en este caso es CD20, decía el maestro Orfao. Estas células son las que más brillan con CD20, vean la intensidad con rojo que tienen, por citometría de flujo son las que más brillan, pero vean incluso la cantidad de citoplasma que tienen, ¿no? Esto proviene de un concentrado de leucocitos que hicimos y por supuesto se tiñe. A diferencia del linfoma de linfocitos vellosos, que si bien es cierto tiene proyecciones, vean, las proyecciones son mucho más pequeñas, a diferencia de estas. La realidad es que la inmunofenotipificación en estas células, pues bueno, son células que van a expresarse de 20 con mucha intensidad. En el pasado se hacía esta tinción, que es la fosfatasa ácida resistente a tartrato, que la hacía el laboratorio. La verdad que es una prueba muy engorrosa, es una prueba bastante complicada de hacer, es más fácil llevar la citometría de flujo y que ahí se establezca el diagnóstico. Y entonces aquí debe de reunir uno de esos, el comportamiento de ese inmunofenotipo característico de estas enfermedades, como es la expresión de CD20 intensamente, anexina A1 y DBA44. Esta triada, y CD11C, perdón, estos cuatro marcadores nos van a permitir establecer el diagnóstico de esta neoplasia que se llama tricoleucemia o leucemia de células peludas. Por supuesto, gran parte de estas enfermedades están asociadas a mutaciones en BRAF, esta molécula que ustedes están viendo aquí, y que incluso se viene utilizando como blanco terapéutico en estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, bolitas hay muchas, pero cada bolita tiene un comportamiento morfológico totalmente diferente. Mientras que unas son células de pequeño a mediano tamaño, con una cromatina moderadamente fina, no es tan fina, no hay protuberancia, sino que se ve todo plano, con nucleolos que a veces no son muy evidentes, no están muy bien definidos. Otras son células más pequeñas, del orden de un eritrocito, con una cromatina en forma de caparazón de tortuga, una cromatina compartimentalizada, segmentada,
en grumos, ¿de acuerdo? Mientras que otras, por ejemplo, van a tener mucha vellosidad citoplásmica abundante, citoplasma, son de un tamaño mucho mayor. Otras van a tener nucleolos que son muy grandes, muy bien definidos, como el linfoma de células B grandes. Otras, vean que van a tener hendiduras nucleares que incluso a veces se ven como granos de café, en los linfomas, por ejemplo, centrofoliculares que involucran a los centrocitos. Estos son los centrocitos. Otros van a tener diferenciación hacia células plasmáticas que el diagnóstico no se puede establecer en sangre periférica. Uno lo puede demostrar ciertas cosas en sangre, pero eso nos va a permitir tomar la decisión de hacer un aspirado o una biopsia de médula ósea, en donde vamos a ver estos elementos que son células plasmáticas, más del 10%, con características de un proceso monoclonal. Otras, vean, van a tener intenso citoplasma azul y vacuolas citoplásmicas ricas en lípidos. Y otras, decíamos, van a tener estas pequeñas orejitas en forma de Mickey Mouse, característicos o morfología característica en la leucemia prolinfocítica de células T. Entonces, ¿existe la prolinfocítica de células B? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia morfológica? La presencia de bleps citoplásmicos, que la literatura los define como si fueran un timón de barco, pero si no conoce un timón de barco, bueno, las orejitas de Mickey Mouse a mí se me hace más fácil. Y son estas pequeñas protuberancias que tienen estas células, ¿no? Con una cromatina más o menos gruesa, no es tan gruesa, pero vean el nucleolo muy evidente. ¿De acuerdo? Si la célula tiene gránulos azurófilos, que a veces pueden ser muy pequeñitos, de hecho en la fotografía probablemente no lo vean, pero son muy, muy finitos, muy pequeñitos, a veces uno tiene que colocar el aceite de inmersión e ir revisando una por una. Entonces probablemente si es una proliferación linfoide persistente, sin antecedentes de un cuadro infeccioso, sobre todo de etiología viral o intracitoplásmico, pues probablemente estemos hablando de una leucemia de linfocitos grandes granulares, ¿no? Entonces, ninguna de las neoplasias actualmente, repito, el diagnóstico recae en el primer nivel de atención con la morfología, pero sí hay necesidad de que el personal de laboratorio trate de describir cada uno de los elementos que involucra una neoplasia. Todas son bolitas, pero cada una de esas bolitas tiene un patrón morfológico que puede encaminar el diagnóstico. Ahora, el inmunofenotipo es indispensable para establecer el diagnóstico. Ninguna leucemia actualmente, ninguna neoplasia linfoide actualmente no va a requerir del inmunofenotipo, todos requieren del inmunofenotipo. Y vean, por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica B necesita la triada clásica de la expresión de CD20 o CD19, que son marcadores B, CD5 y CD23. Por supuesto, hay marcadores pronósticos. La leucemia, por ejemplo, vamos a ver el linfoma de células del manto en fase leucémica, tiene expresión de CD5, no hay expresión de CD10, hay expresión de marcadores B, pero lo que lo caracteriza es la expresión de ciclina D1, ¿de acuerdo? Y en cambio, las células que se encuentran, por ejemplo, en el centro germinal, como los linfomas de centrofoliculares, que son neoplasias B, lo clásico es que expresen marcador el CD10, ¿de acuerdo? Que está aquí presente. Entonces, no lo vamos a abordar porque aquí la intención era que viera usted la importancia que tiene en el laboratorio para orientar estos casos, para iniciar el diagnóstico, que no se vaya perdiendo y que describa tal cual como lo hace cuando ve a la persona que le gusta. ¿Cómo describe a la persona que le gusta? Bueno, es una persona de estatura mediana, cabello largo, ojos azules, tez morena, no lo sé, así la describiría. Creo que no es válido que se empiecen a describir esto de nucleolo, una cruz, citoplasma, 2 cruces, basofilia, 3 cruces. No, hágalo describiendo lo que ve, ¿de acuerdo? Porque entonces caeríamos en un error. Vean los anatomopatólogos cómo describen. Ellos no describen por cruces. Ellos cuando hacen su reporte describen, se observan abundantes células con un patrón de cielo estrellado, etcétera, etcétera. Quien ha tenido la oportunidad de ver cualquier corte histológico se dará cuenta que la descripción es así. No puede decir ojos azules, una cruz. Bueno, ¿tiene ojos azules o no tiene ojos azules? Y lo mismo sucede con las células. Claro, repito, hoy día no es una obligación del personal de laboratorio establecer el diagnóstico con los elementos morfológicos, no. La morfología hoy día es orientativa, no diagnóstica, sí muy orientativa y sobre todo es una de las pruebas sencillas, en ese sentido básica, y con la cual se inicia el diagnóstico de estas neoplasias. Hemos diseñado un algoritmo básico en el diagnóstico de algunas neoplasias linfoides B,
¿sí? En donde, además de evidenciar ciertas características morfológicas, pues a partir de la expresión de ciertas moléculas, como los clústeres de diferenciación, pues permite la derivación hacia una línea o hacia otra, ¿no? Entonces, lo dejo con esta imagen, déjenme regresar, todas son bolitas, pero cada bolita tiene un patrón morfológico que orienta al diagnóstico. Ahora, yo me he encontrado aquí de hecho tengo personas conocidos que en su trabajo son impecables. Hay ese tipo de persona, hay ese tipo de químicos que da mucha gana de trabajar porque dice, bueno, él hace la revisión morfológica, se preocupa por su paciente, y hay otro que siempre va a decir, eso le toca al médico. Bueno, la morfología no es algo que le toque al médico. La morfología nunca le ha tocado, bueno, sí le tocó en algún tiempo, no ahora. Entonces la morfología la tiene que hacer alguien, y ese alguien es el personal de laboratorio. De hecho, es el más diestro para hacer morfología. He conocido personas, morfólogos, que son mucho más diestros que hematólogos clínicos, porque la preocupación, fíjense muy bien, la preocupación en el primer nivel de atención es tratar de pesquisar o tratar de diagnosticar o más bien de evidenciar esos casos para poder derivarlo. ¿De acuerdo? La preocupación del hematólogo clínico no es esa, porque el hematólogo clínico cuenta con todas las herramientas: citómetro de flujo, estudios genéticos, estudios moleculares. Nosotros estamos más limitados, pero hacemos uso de la vieja morfología. El clínico, el hematólogo clínico, está preocupado más bien en cuál va a ser y cómo va a ser la respuesta al tratamiento que él tiene que buscar de acuerdo a las características clínicas, a las comorbilidades del paciente y, por supuesto, a las alteraciones genéticas y moleculares e inmunofenotípicas que tenga la leucemia. ¿De acuerdo? Entonces, voy a concluir. Nosotros actualmente radicamos también en la ciudad de Tabasco como Step Lab. Gracias por la invitación a Step Lab. Tenemos un centro de diagnóstico integral y análisis clínicos en donde vemos de manera integral a los pacientes, tratamos de verlo de manera integral, ¿sí? Estos son mis datos por si en algún momento pues requiere pues compartir un caso adelante, siempre tratando de apoyar a los colegas, que es lo que deberíamos estar haciendo. Y por supuesto, este es mi equipo de trabajo. Hoy vimos esta plática, este es mi equipo de trabajo. Sin estas dos personas, pues yo no podría hacer la parte que desarrollo, que es la revisión morfológica. Ellos son los técnicos que ayudan a esta grandísima labor de poder evidenciar las células, ¿no? Sin ellos no se puede hacer absolutamente nada. Y la otra parte, encabezado por los médicos, un médico internista, que prácticamente evaluamos tanto clínica como morfológicamente y tratamos de, en una sola biometría hemática, tratar de diagnosticar al paciente cuando es posible. Y digo diagnosticar porque no es posible nada más con elementos morfológicos, pero sí, al menos el paciente que se vaya de nuestro laboratorio con estudios morfológicos, estudios de imagen, evaluado clínicamente, para que cuando llegue a su centro hospitalario sean los estudios adicionales y no los mismos estudios que ya nosotros hicimos los que continúen el proceso y sea atendido de manera inmediata a los pacientes. Los pacientes están necesitados de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, con esto concluyo mi plática, ingeniero. Muchísimas gracias a las Muchas personas que estuvieron presentes. este No sé si hay alguna químico, duda. por ahí me gustaría que le proporcionara información de sus talleres, de sus cursos. Por ahí vi su banner. Me gustaría, ahorita vamos, si gusta, podemos realizar algunas pequeña actividad de preguntas y respuestas. A lo mejor se quedaron con alguna duda, pero antes de todo eso me gustaría que usted le platicara pues de sus cursos o talleres que usted brinda. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, acabamos de iniciar, creo que sí tengo abierto el audio. Sí, acabamos de iniciar este diplomado, es el diplomado básico de hematología para el personal de laboratorio clínico, en donde, bueno, ya decir básico ya es a veces un poquito complicado porque la realidad es que conforme vamos avanzando, el conocimiento se va ampliando, sobre todo en estudios más específicos para el diagnóstico de estas enfermedades. Pero la realidad es que tenemos este diplomado hoy día, ya la tercera generación, la tercera generación, perdón, y bueno, pronto vamos a iniciar con más cursos de hematología, más diplomados de hematología para aquel que se quiera integrar, seguir con este proyecto, ¿no? De seguir capacitando a las personas que realmente lo requieren con la experiencia práctica, no con experiencia teórica, que eso es importante decirlo. Nos ha tocado ver cursos que dicen, les brindo un curso de hematología, sí, pero ¿tienen la práctica? No. Entonces, ¿cómo puedes atreverte a dar un curso de hematología? Todo esto requiere de
de conocimiento práctico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues ya químicos ya lo saben, están aquí con el químico, se pueden, Burelo se pueden poner en contacto para los cursos que usted pues se le está brindando. Si gusta nombrarle su número de teléfono o dejárselos en el chat, igual pues me gustaría que por ahí veo que tienen preguntas, pueden levantar la mano y aperturar su micrófono para hacerle las preguntas al químico, y pues les podamos apoyar unas 5 preguntas, las más importantes. La licenciada Carla Arce nos dice, para realizar el concentrado de leucocitos, ¿a cuántas gravedades y por cuánto tiempo se centrifuga? Mire, la realidad, y le voy a ser muy honesto, yo no utilizo tanto eso, lo de las gravedades, y sí el tiempo, pero no las gravedades. Yo tengo mi centrífuga pequeñita y la hago a 2.600 revoluciones por minuto a 6 minutos, 6-7 minutos más o menos. Esto para evitar que se rompan las células. La técnica original es 3.000 revoluciones por minuto a 10 minutos, pero la realidad es que se nos rompían mucho las células. Entonces, le bajamos las revoluciones por minutos y el tiempo también se lo disminuimos, y la verdad es que se conserva bastante bien la morfología y podemos evidenciarla. De hecho, tenemos un video que acabamos de lanzar en las redes, que es el concentrado de leucocitos. Más adelante se los hago llegar con el ingeniero de Steve Lab para que ustedes lo vean. Ahí dice, de hecho ahí están las revoluciones por minutos y el tiempo, que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. El licenciado Randy dice, ¿cuánta probabilidad existe en el paso de una leucemia linfocítica crónica a una leucemia prolinfocítica? Bueno, la realidad es que es mucha la probabilidad. Ahora, el tiempo es lo que cambia. Porque mientras unas ya tienen alteraciones genéticas más inestables que hacen que en cuestiones de un año aproximadamente pase a una leucemia prolinfocítica o a un síndrome de Richter o a una neoplasia más agresiva, la realidad es que otras tardan años. Y cuando le digo años, fíjense, hay unas que incluso comienzan como una bola, es decir, el linfoma de linfocitos pequeños. Pasan 10 años y apenas alcanzan a salir a la sangre periférica como linfocitos pequeños. Se diagnostica leucemia linfocítica crónica B en fase leucémica porque tenemos el antecedente de esa bola. Y todavía pasan años y no vemos tantos prolinfocitos. Entonces, por eso les decía yo, aquí va a depender mucho de las alteraciones genéticas y moleculares que tenga. Si tiene una alteración genética que involucre de lesión en donde se encuentra el gen guardián como TP53, esa le va a ir muy mal. Ese en cuestión de un año prácticamente se va a pasar a una neoplasia más agresiva. Pero decir qué tanta probabilidad es como les dije, la enfermedad es heterogénea desde el punto de vista inmunofenotípico, genético y molecular. Morfológicamente es similar, ¿de acuerdo? ¿Nos puede apoyar con el material expuesto? Es complicado, eso sí, va a estar un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver, muchas gracias, licenciado Domínguez. Dice, ¿se puede confundir una leucemia linfocítica crónica con una mieloptisis? No. La mieloptisis es la sustitución de un tejido por otro, ¿de acuerdo? La mieloptisis no es una enfermedad. En cambio, la leucemia linfocítica crónica sí lo es. Los procesos que pueden conllevar a una mieloptisis, es decir, a la sustitución de la médula ósea, ya sea, por ejemplo, por fibras de colágeno, como suceden, por ejemplo, en las tricoleucemias, en donde los fibroblastos empiezan a generar fibras colágenas, desplazan el tejido hematopoyético y entonces usted ve el reflejo de esa infiltración o de esa sustitución de ese tejido, viendo, por ejemplo, blastos o viendo la famosa desviación a la izquierda con presencia de eritroblastos. Pero no se puede confundir una leucemia linfocítica crónica con una mieloptisis. Y la mieloptisis es un proceso que se puede dar por, repito, neoplasias hematopoyéticas como también neoplasias no hematopoyéticas. Disculpe, si observo una o dos células de cualquier alteración linfoide, ¿puedo describir la morfología? Es que no hay valores de alarma. Ah, ok, de acuerdo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Siempre apóyense con los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud. No es suficiente como tal. En la mayor parte de estas neoplasias son muy proliferativas, así que siempre va a tener varias de estas células, no solamente va a haber uno. Y lo que llama la atención es que siempre hay una inversión en la relación neutrófilos-linfocitos. ¿De acuerdo? Es decir, en un paciente adulto donde debía haber más neutrófilos,
ahora hay más linfocitos. Y entonces es donde usted tiene que buscar, claro, en la tricoleucemia, ahí no salen tanto a la circulación y ahí sí hay que buscar más y el concentrado de leucocitos es lo que le va a ayudar a encontrar más células. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos blastos, uno de los criterios que utilizamos para hacer el concentrado de leucocitos es que a pesar de no haber leucopenia, pero si vemos blastos, por ejemplo, ya con eso es suficiente, pero vemos pocos blastos, no sé, 2 o 3 blastos, que usted diga, híjole, está difícil tratar de decir si es blasto, hágale un concentrado de leucocitos y ahí, si es que los hay, va a encontrar más. ¿De acuerdo? Entonces nos apoyamos con otras técnicas. ¿Qué pudiéramos ver en una tricoleucemia que nos pudiera orientar? Me refiero a los datos del equipo o a sospechar de dicha leucemia. La pancitopenia es lo que nos ayuda a pensar en una tricoleucemia, porque repito, estos tricoleucocitos no infiltran tanto la sangre, pero sí se van a la médula ósea y desplazan el tejido hematopoyético. Y entonces lo que podemos ver es pancitopenia con una inversión en la relación neutrófilos-linfocitos. Eso es lo que podemos ver. Claro, recuerden siempre el tip. La única o las dos neoplasias linfoides que se presentan en pediátricos son la LLA-BOT, es decir, la leucemia linfoblástica aguda BOT, y el linfoma de Burkitt. De ahí, todas son de adultos. Así que si usted ve linfocitos vellosos en un paciente pediátrico, ni lo reporte, ni lo reporte. Eso no está asociado a una neoplasia en un paciente pediátrico. La licenciada Karina dice, el licenciado Carlos, ¿cuál sería la manera adecuada en reportarse, encontrar células en porcentaje sugestiva de prolinfocitos? Sí, de hecho sí. Que claro, hay una leucemia que es la prolinfocítica, como tal de novo, y hay otra que proviene de la leucemia linfocítica crónica B, eso también hay que dejarlo claro. Entonces, hay que reportar en porcentaje los prolinfocitos. Del total de linfocitos, ¿cuánto de esos son prolinfocitos? ¿De acuerdo? Si es por encima del 55% del total de linfocitos, entonces ya estamos hablando de una leucemia prolinfocítica, que puede que puede ser de nuevo o que puede ser proveniente de una leucemia linfocítica crónica B. Los prolinfocitos son importantes, como dice el licenciado Carlos, definirlos en porcentaje, porque a partir de eso vamos a dar más bien un pronóstico, perdón, de la enfermedad. Que claro, esto es morfológicamente hablando, porque hay otras cosas que aunque no tenga prolinfocitos, pueden alterar el pronóstico, incluyendo, por ejemplo, infiltración en diferentes órganos, las citopenias, los estudios genéticos con alteraciones o moleculares con alteraciones de mal pronóstico. ¿De acuerdo? Creo que fueron todas las preguntas. No sé si tienen alguna más. Espero que las haya respondido como me las preguntaron, ¿verdad? Sí, pues yo creo que no hay ninguna otra. Pues si no hay más dudas, preguntas, pues concluimos la sesión. Nuevamente les reitero, estoy agradecido a todos por participar. Esperen la conferencia nuevamente que vamos a tener en el mes de septiembre. Va a haber otra. Entonces estén pendientes ahí en el WhatsApp. Yo estoy seguro que con el químico vamos a tener otra, ¿verdad, químico? Muy pronto vamos a tener muchas más y vamos a hacer, pues vamos a apoyar. Nosotros tenemos lo que es nuestra idea es apoyarlos de alguna forma que ustedes puedan, sobre todo, tener retroalimentación. Eso es lo más importante, estudiar, porque pues uno nunca termina de aprender. Entonces a mí lo que nos ha gustado y hemos venido trabajando con Steve Lab, sistemas para laboratorio, es que podamos trabajar tanto laboratorio, sistemas y pues con los químicos y los profesionales, que pues en este caso hoy tenemos a alguien de importancia, químico. Pues la verdad le agradezco muchísimo nuevamente. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario usted que pueda tener? Adelante, químico. Si no, pues concluimos. Yo en mi caso agradecido por el tiempo que esperaron, ¿no? Y también muchísimas gracias a Steve Lab por la invitación.
Y por supuesto, si me dan oportunidad de presentar otro tema, por supuesto que lo presentamos. La intención, pues por supuesto, es no perderse esta parte de la retroalimentación por cada una de las personas que Exactamente. incluso aquí tengan conocimiento de algo valioso, ¿no? Efectivamente, les repito, nosotros somos un software de laboratorio. El que guste hacer una demostración, se lo podemos realizar. Esto es para la parte administrativa, operativa y pues para que puedan generar lo que son sus reportes. No somos solamente eso, tenemos el valor agregado de darles esa opción de retroalimentarse. Y son más que nada, sobre todo, la parte profesional, ¿no? Que estamos comprometidos con esto. Nuevamente les agradezco a todos, pues que tengan una excelente tarde. Gracias, todo fue un éxito y vamos a ver si nos pudieron grabar la sesión para que la podamos colgar en YouTube y poderlas postear en el Facebook y ustedes puedan tener otra retroalimentación ahí pues de nuestra parte y de parte del químico. Muchas gracias, hasta luego y pues que estén muy bien. Hasta luego.